Buen día, alumnos del Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo. Los saluda su profesor Jonathan Ramírez, que les imparte la materia de filosofía. Continuando con esta última actividad y este último video interactivo de esta semana, vamos a tocar el tema del día de hoy, que es fe y razón. Bueno, nos dice, la fe y la razón son dos formas de convicción que subsisten con más o menos grado de conflicto o de compatibilidad. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto, mientras que la razón es fundamento en la evidencia, lo cual aproxima al objeto de fe a la idea del mito. Bueno, ¿por qué vamos a tomar el tema de fe y razón? Porque ya vamos a tocar la siguiente semana el tema de Santo Tomás de Aquino, y los que tuvieron la oportunidad de analizar su biografía, pues vieron que más o menos su pedagogía se basa en ello. Bueno, vemos en esto primero que la fe generalmente es definida como una creencia. Pues cuando muchas personas te preguntan, ¿tienes fe? Pues es decir, ¿tienes creencia? ¿Crees en algo? ¿Crees en un ser sobrenatural? Etcétera, etcétera. Pues fe es una creencia religiosa. Bueno, cuando hablamos de la razón, es fundamentado. Recordemos que la fe es la razón es aquello de lo cual se pueda tener alguna experiencia o se pueda tener algún fundamento de la misma. Bueno, nos dice, la razón no puede alcanzar totalmente a Dios, ni mucho menos. ¿Por qué? Cuando hablamos de la razón, pues estamos hablando de algo comprobable que para muchos escépticos, para muchos ateos, pues no puede existir Dios. ¿Por qué? Porque no es algo que esté fundamentado, no es algo que a lo mejor para ellos no es algo que esté comprobado de su existencia, ni mucho menos, independientemente de la creencia que tenga cada persona. Bueno, nos dice, todo pensador cristiano se enfrenta al problema de las relaciones entre la fe y la razón, entre la religión y la filosofía. ¿A qué nos referimos? A que cuando una persona que tiene una creencia cristiana, por así decirlo, pues se puede enfrentar a esto, a lo religioso y a lo filosófico, o sea, a la creencia y a la razón, porque podemos tener incluso crisis existenciales religiosas al decir, ¿por qué estoy aquí si a lo mejor no existe ningún Dios? Pero yo sí creía en Dios, pero sucedió tal cosa o X causa, y pues nos podemos encontrar con varias determinantes de ellas. Es igual, por ejemplo, las personas que somos creyentes, pues que conocemos que hay un libro que se llama Biblia, pues a lo mejor al escudriñar un poco en ella, al buscar, nos encontramos con varias cosas que no está nuestra mente capacitada para ese tipo de escrituras, y pues muchas veces podemos llegar en un conflicto. A eso nos referimos cuando podemos tambalear en esa cuestión de fe. Bueno, nos dice, San Agustín transmite a la Edad Media la identificación entre ambos planos. Descubrió que la fe pone a su disposición la verdad que la razón no había logrado descubrir. Por eso su experiencia le persuadió de que mejor era creer para saber que saber para creer. ¿A qué nos referimos? A que, bueno, estamos hablando ahorita de San Agustín, de que era mejor saber, creer para saber, porque necesitas tener como una doctrina firme, el tener una noción como de yo creo y estudio eso que estoy creyendo, o sea, quiero tener mayor conocimiento, mayor habilidad, mayor comprensión de lo que estoy creyendo. Recuerden que estamos hablando de San Agustín, y después nos dicen para saber, para creer. ¿A qué nos referimos? A que primero tienes que saber, estamos hablando obviamente de escépticos, de escepticismo, porque primero tienes que saber, tienes que tener noción de ello para creerlo, o sea, tienes que verlo, tienes que tocarlo, tienes que sentirlo, tienes que haber una fundamentación para que puedas creer en ello. Bueno, nos seguimos, dice, la fe es una forma de conocimiento donde solo se cree, aunque no hayan hechos que lo puedan comprobar. Recuerden que, pues como muchas de las personas que son creyentes dicen, la fe es ciega. ¿A qué nos referimos? A que pues es una creencia, vamos a suponer, cuando, independientemente de la religión que tengan o de la creencia que tengan, cuando vimos lo de la razón y el logos, lo del mito, la fe se puede resumir también a mitos, porque son cuestiones que a lo mejor no han sido comprobadas. Estamos hablando de seres místicos, que son de los personajes que hemos tocado cuando vimos el tema de mito, y pues nos volvemos a topar con ello. Nos dice, la razón es una forma de conocimiento, pero solo aquello que está sustentado por hechos y se puede comprobar científicamente. Pero ambas se conectan y enlazan en el momento que los hechos justificables, en este caso la razón, dejan de tener un sustento, y el ser humano se ve obligado a creer en la fe.
¿A qué nos referimos? A que pues va a haber también muchas cuestiones en que no va a haber nada de que lo fundamente y pues va a llegar un punto en que tenemos que creer en algo. Alguna vez estaba platicando con una psicóloga y me dice que también es viable que muchas personas tengan que creer en algo. No estoy hablando de un ser místico, puedes creer a lo mejor en la grandeza de tu papá, en la amabilidad de un compañero, en la solidaridad de las personas, en un servicio, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Dice que esto ayuda al ser humano para también tratar de ser mejor persona, saber usar sus valores, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice, teniendo en conclusión que siempre se llegará a creer en algo sin sustento físico, que en este caso hablaríamos de la fe. Bueno, muchachos, como les digo, esta es una introducción al tema de Santo Tomás de Aquino que espero ya hayan comprendido un poco. La primera actividad pues es igual que analices el video, y la segunda que tomes nota de los apuntes que te presento. Como tercera actividad es que anotes en tu cuaderno alguna postura o anécdota del por qué eres religioso, en el caso pues de ser así, y en otra en el por qué has llegado a dudar de la fe, en caso de ser creyente. De no ser así, explica tu escepticismo. ¿A qué me refiero? A que si tú eres una persona religiosa, quiero que me pongas tu postura o una anécdota del por qué eres religioso. Me puedes decir, no, pues que yo soy religioso porque mis papás me lo inculcaron desde pequeño, pero explícamelo, dime. Pues me llevan a la iglesia o me bautizaron, etcétera. Y de no ser así, pues me puedes poner, yo soy creyente o tengo fe en algo porque me sucedió esto. No sé, cuando tenía 13 años, tuve un accidente y le pedí a Dios o a un ser sobrenatural o sobresaliente o perfecto que me ayudara, y pues desde ahí resultó y creo, etcétera. Obviamente pues muchos de ustedes también pueden ser escépticos. ¿A qué me refiero? Pues ateos, ¿verdad? Y ahí tú también vas a poner el por qué eres ateo. Pues porque a lo mejor me sucedió tal cosa, un acontecimiento que me marcó para toda la vida, ya no creo, o etcétera, etcétera. Así que me gustaría mucho que ampliara tus conocimientos en esto. No te estoy poniendo ni una cuartilla ni una hoja como mínimo, pero me gustaría que se estuviera bien explicado. Como cuarta actividad, realizar un cuadro comparativo sobre la fe y la razón. Obviamente pues vas a tener que comparar la fe, pues la creencia, la razón, una comprobación. Sí, muchachos, así que pues terminamos estos temas de esta semana con estas clases virtuales. Espero y te encuentres muy bien. Cualquier cosa, estamos en la plataforma en modo. Espero y te encuentres muy bien en casa y nos vemos la semana entrante.